Esto es Mujeres Reales, el podcast. Somos una comunidad de mujeres que conversamos sobre materias de la vida que no nos enseñaron. Yo soy Yulisa Núñez, speaker motivacional y experta en posicionamiento de marcas personales y comerciales. Te doy la bienvenida a la conversación de hoy. En el programa de hoy recibo a un experto para conversar sobre bienestar. Es licenciado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, máster en Criminología y certificado en Trastorno de Ansiedad e Intervención con Víctimas de Violencia. Con nosotros en cabina para tratar el tema ansiedad en mujeres altamente productivas, mi amigo Allen Collie. ¡Bienvenido! Gracias, Yulisa, por esta gran invitación. La verdad es que, Yulisa, yo digo que es como que un sueño compartir contigo por esas bendiciones que tú le das a otros con tus proyectos, cómo tú te manifiestas. Y gracias de verdad por esta invitación que espero llenar las expectativas. Claro que sí, mi amor, y la vamos a superar, porque yo digo que siempre la carrera de medicina y de psicología, sobre todo la salud mental, es una carrera de servicio, no solamente de todo lo que ustedes tienen que estudiar, porque no es poco, porque estudiar el ser humano es una cosa, estudiar los negocios, las operaciones de las ventas, el marketing, es una cosa, pero estudiar el ser humano, yo digo que eso es como nivel Dios, así que estoy súper contenta porque yo sé que vamos a impactar muchas vidas y sobre todo muchos corazones con este tema que yo digo que post pandemia ha salido a la luz en todas sus expresiones. Claro, se ha potencializado de una manera tal que ahora digamos que el pueblo dominicano o la sociedad dominicana está prestándole mucha atención a lo que viene siendo la salud mental, porque se dieron cuenta lo importante de las emociones, de el papel y el rol fundamental que juegan, como quien dice, esa parte que ignorábamos por nuestro día a día. Sí, estaba como oculto eso, Ale. Sí. Pero siempre estuvo ahí. Siempre ha estado. Es que no lo miramos a los ojos. No, ahora estamos conscientes ya de lo que sabemos y dicen y llegan los términos. No, porque yo estoy bien ansioso, estoy bien estresado. Sí. No, porque yo tengo depresión. Y con una convicción, sí, mi de amor. que diagnosticado por un profesional. Mira, Allen, hemos escuchado muchos trastornos después de la pandemia. Sabemos de depresión, de ansiedad, estrés. Pero el tema que quiero que abordemos hoy es la ansiedad en sentido general, sobre todo este tipo de ansiedad que está afectando a las mujeres que somos altamente productivas y que antes teníamos ese mismo trastorno, pero como que no lo mirábamos a los ojos, como hablábamos ahora, no lo identificábamos y no estábamos haciendo nada, o creíamos que era algo mío de Yulisa propiamente, no sabíamos que era algo que existe, que tiene síntomas, que tiene causa, que tiene tratamiento y que sí se puede gestionar, para no decir curar o sanar, pero sí lo podemos gestionar. ¿Qué es esto de la ansiedad? Sí, mira, la ansiedad es una emoción latente necesaria para, como quien dice, el proceso de adaptación de nuestro día a día. Como las emociones cumplen un proceso de adaptación en nuestra vida, emociones como miedo, incertidumbre, preocupaciones, tristeza, alegría, ira, son emociones que necesitamos para nuestro día a día, para el proceso de adaptación social y motivacional. ¿Qué pasa? Que la ansiedad prácticamente se está dentro de lo que viene siendo las emociones. Sí. ¿Por qué? Porque se activa la ansiedad cuando tenemos miedo, incertidumbre y preocupación. ¿Para qué? Para algo específico de la demanda del ambiente. En este caso específico nos vamos a las mujeres con esa alta productividad, en donde digamos que ya no es simplemente una ama de casa. Sí. Ahora es una mujer que trabaja, que mantiene, como quien dice, un hogar, que se encarga de la crianza, que se encarga de ser esposa, que se encarga de ser empresaria, que tiene que estar bella, que tiene que estar producida. ¿Qué pasa? Que eso prácticamente le da más demanda a las mujeres y los niveles de ansiedad están más altos. ¿Por qué?
porque tengo una preocupación de como quien dice, llenar todas esas expectativas. No que, vamos a poner que, entre comillas, la sociedad te la pone, pero también nosotros mismos o las mismas mujeres se la ponen y como quien dice, se la achacan a nivel cognitivo de que yo tengo que llenar esa parte. Claro, que hablábamos ahorita fuera del aire, que somos nosotras mismas en la mayoría de los casos, que subimos ese nivel de exigencia. Sí. Entonces, es retador. Es cierto, una vez escuché que la ansiedad es la preocupación por el futuro y la depresión es la preocupación por el pasado. Es cierto. Sí, más o menos. Digamos que está asociado. Ajá. ¿Por qué? Porque digamos que prácticamente la tristeza se activa cuando pasamos por un proceso de ruptura o fracaso. O sea, que digamos que está dentro tanto del presente como del pasado. Oh, me encanta. La ansiedad se activa cuando pasan situaciones en donde nos preocupa y queremos anticipar posibles errores ante eso que acontecemos de que no vaya a pasar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo en un mes voy a cumplir 35 años y ya yo estoy viendo mi vision board, todo lo que yo tenía que haber cumplido a los 35. Claro. Y ya yo estoy nerviosa, ya yo estoy llamando a todo el mundo, mira, tengo que hacer esto, cambiando. Y después yo dije, ven acá, pero ¿y quién me dijo que yo tengo que tener este acelere? Yo voy a cumplir 35 y al otro día voy a tener 35 años más un día. Normal. Sí, y después los 36 van a llegar, después los 37, y tú vas a decir... Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero que esa es la parte bella, como quien dice, de la vida, que eso nos alerta para, como quien dice, poner incluso hasta metas específicas en nuestra vida. Nos puede ayudar, como quien dice, un poquito la ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ansiedad? Que cuando lo llevamos a, como quien dice, ese proceso de compulsión a nivel cognitivo, de sobrepensar en que no hemos logrado, eso prácticamente desata y detona lo que viene siendo más emociones negativas dentro de ti. Totalmente. ¿Por qué? Porque algo chulo que nuestro pensamiento es que nos lleva prácticamente a ese círculo vicioso, porque un pensamiento nos da una valoración de lo que estamos pasando en el momento. Un pensamiento nos hace llegar a lo que viene siendo esos sesgos erróneos de nuestro día a día, de que si lo estoy haciendo bien, si estoy llenando expectativas. Y hay un principio en psicología que dice, lo que pienso es cómo me siento. Si yo pienso que en mi actualidad estoy bien, tú vas a tener bienestar en tu actualidad. Pero si yo pienso de que no he logrado las expectativas, de que no he logrado esas metas que yo me propuse a mis 35 años... Que son prácticamente de uno que tenga 50. Exactamente. Ahí viene, como quien dice, esos procesos emocionales donde tú vas a sentir un malestar. Me gusta. Allen, ¿cuáles son las causas? ¿Qué causa la ansiedad? ¿Eso es hereditario? O sea, ¿qué es lo que la detona? Mira, la ansiedad se detona hasta de un simple ruido que escuchemos, como quien dice, fuera de cabina, que sea como quien dice vamos a poner, escuchamos una explosión, entre comillas. Automáticamente, aunque tú y yo estemos en sintonía de este proceso, la ansiedad se va a detonar. ¿Por qué? Porque la ansiedad te dice... ¿Y ese ruido? ¿Qué pasó? Sí. Te llega una preocupación automática, producto de eso que tú escuchas, de que te dice, no es normal, y automáticamente, ¿qué te dice la ansiedad? Mira, vete a comprobar qué es lo que tienes. Claro. Y a lo mejor hasta paremos todo este proceso y nos vayamos a unas pausas comerciales y en breve retornamos. Sí. Y la pausa comercial se dure a lo mejor más de lo normal. Pero nosotros queremos ver qué es lo que está pasando ante ese ruido, claro, que se escuchó muy fuerte, que no es normal, propio del tiempo-espacio que estamos viviendo. Entonces eso es el entorno, lo que está pasando en el ambiente. Lo que está pasando en el ambiente. Pero ¿qué pasa? Que la antesala de la ansiedad es bueno conocerla, que es el estrés. Entonces, clave. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque existe lo que es estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo es aquel que nosotros como seres humanos tenemos recursos suficientes para enfrentarlo. Okay. En este caso, tú llegas acá y cuando salgamos pues del edificio vemos que se te pinchó una goma. Automáticamente tú sabes cuáles son los pasos a seguir. Por si se te picha una goma, llama a fulanito, hacer tal y tal cosa, los muchachos vienen y te ayudan y te ponen tu goma de repuesto y tú ya, cambia. Estrés positivo. Okay. Tuviste recursos suficientes para enfrentar esa situación del momento. Bien. ¿Qué pasa? Estrés negativo es cuando no tienes los recursos suficientes, entre comillas, vamos a ponerlo entre comillas porque siempre hay recursos para enfrentar esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa?
Como no hay recursos suficientes, ahí se activa la ansiedad, que es lo que te da el miedo, porque tú dices, no sé qué hacer. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me desenvuelvo ante esta situación que desconozco y no tengo, entre comillas, las herramientas suficientes para, como quien dice, enfrentarlo? Y ahí, como quien dice, que se dan esos 3 procesos. Estrés primero, ansiedad, y después detona lo que viene siendo todos los trastornos de las emociones, que empezamos primero con ansiedad y así sucesivamente va pasando. ¿Se hereda la ansiedad de mamá, de papá? Digamos que se puede decir que sí. Te voy a explicar el sí, entre comillas. Conductas aprendidas. Si vemos que mamá o papá son personas que están inquietos, con una constante preocupación excesiva, ¿qué pasa? Si esa preocupación es excesiva, como quien dice, se proyectan hacia el niño, hacia la familia, el niño o la persona lo va a absorber y va a, como quien dice, a tener una comprensión excesiva, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más común. Mamá y papá están hablando de que no tienen dinero y que no van a poder pagar el colegio. Aunque sean a puertas cerradas entre ustedes dos, pero ellos escucharon. Si tienen una noción de qué significa no tener, va a haber una preocupación excesiva y esos niños tú lo vas a ver de una manera u otra teniendo sintomatología de ansiedad. Sí. Wow, es maravilloso como uno ejemplificar las cosas, porque a veces cuando hablamos de este tipo de términos, tal vez uno dice, bueno, no, yo no soy ansiosa, claro. O no, mis hijos no tienen síntomas, o no, yo soy así, pero mis hijos no lo perciben. Entonces, como que la parte de ejemplificar es clave. Ya después que yo tengo como este contexto general de este tipo de trastorno, ¿cómo yo me doy cuenta que padezco ansiedad? O sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo me debo encontrar haciendo? ¿O qué me debo encontrar haciendo para saber que tengo que prestarle atención? Que no es normal que yo esté así. Por ejemplo, es importante entender la sintomatología de la ansiedad. La sintomatología de la ansiedad es algo importante. Primero vamos a desglosar esa emoción específica. Toda emoción se divide en 3 aspectos. Una respuesta fisiológica, respuesta cognitiva y respuesta motora. Las respuestas fisiológicas son los procesos internos que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta de aceleración cardíaca, palpitaciones, sudoraciones, movimientos involuntarios. Eso, digamos que los procesos fisiológicos que desatan esa emoción. Respuesta cognitiva viene siendo el pensamiento o lo que me hace sentir eso que yo siento, esa emoción específica. ¿Verdad? Respuesta motora viene siendo la expresión de las emociones. Esa exteriorización, esa parte en donde a lo mejor tú ves a la persona con el síndrome del pie inquieto, que está todo el tiempo así. Exactamente. O bruxismo también, que se da de manera inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que esas 3 respuestas son automáticas propias de cada emoción. Bien. Ya con ese ejemplo claro ahí. Sintomatologías fisiológicas de la ansiedad. Palpitaciones cardíacas. Hiperventilación. Te puede dar incluso procesos estomacales, como incluso hasta cólicos, constipaciones, gastritis puedes desarrollar, acidez, tensión muscular, parpadeo de las pupilas y todos esos procesos fisiológicos que se dan propio de cada, como quien dice, emoción. Entonces, ya cuando llega esa sintomatología, ahí es que tú tienes que decir, espérate, Julissa, Allen, me siento así, propio de esta sintomatología. ¿Qué hago? Busca ayuda. Ahí voy, tratamientos. ¿Qué puedo hacer? Si ya identifico que yo tengo amigas, Allen, que por ejemplo este ojo se le ha quedado por mitad, por tiempos específicos. Por el nivel de estrés. O sea, ya cuando yo identifico esa sintomatología, porque hay gente que piensa que, no, mira, que yo no voy, a mí la terapia no me funciona. O, no, mira, lo que pasa es que yo no puedo tomar medicamentos porque yo voy en contra de los medicamentos. Pero hay un abanico de posibilidades para tratar la ansiedad. No es exclusivamente ni uno ni otro. ¿Cuáles son esos tratamientos que existen en el momento? Nos vamos, hay una técnica que me encanta, que es bastante, una técnica terapéutica que es bastante funcional para los procesos terapéuticos. Y es una de las que yo utilizo, es terapia racional emotiva.
cómo se come eso y cómo se consume. Ajá. La ¿Con qué guarnición lo ha acompañado? La terapia racional emotiva es aquella terapia que ayuda a la persona a racionalizar todo proceso que está llevando. ¿Qué pasa? Que existen pensamientos irracionales y pensamientos racionales. Que cuando tenemos procesos irracionales en nuestra vida, ¿qué pasa? Que los procesos irracionales se caracterizan de no tener matices, de no flexibilizar o pensamientos inflexibles, carece, como quien dice, de procesos específicos en donde tienen muchos pensamientos catastróficos. Sí. Entonces, eso es un pensamiento irracional. Pero el pensamiento racional es aquel pensamiento que te ayuda a racionalizar los procesos, a buscar las matices, a buscar el aquí ahora, los acontecimientos que te están pasando, buscar los recursos suficientes para, como quien dicen, buscarle solución, y te ayuda a bajar los niveles de ansiedad. ¿Qué pasa? Que como ya antes mencioné, cuando no tenemos recursos suficientes para, entre comillas, enfrentar aquellas situaciones, ahí que se activa la ansiedad. Sí. Como un modo de alerta de que tú tienes que resolver eso para que esa situación tú te relajes. ¿Y qué pasa? Entonces, la terapia racional emotiva, el psicoterapeuta, cuando la persona va, como quien dice, a consultar, le ayuda a racionalizar su proceso y a verlo de la perspectiva desde la solución. Es un tipo de terapia eficiente, es un tipo de terapia con datos científicos de que trae una mejora, como quien dice, instantánea hacia la persona. Pero ¿qué pasa? Que eso también tiene que venir acompañado de cambios dentro de tu entorno que te ayuden a sobrellevar los procesos de tu día a día, para tú decir e identificar, espérate, hasta aquí donde yo puedo llegar, hasta ahí yo voy a llegar, y esto es lo que yo tengo que hacer para bajar mi nivel de ansiedad. Y está, como quien dice, el proceso de identificación de cómo cada proceso en tu vida, qué emoción detona. Sí. Y poner límite, Allen, porque a veces nosotros estamos conscientes de que tenemos algún tipo de trastorno, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo aplicamos, no nos priorizamos. Y yo creo que eso desencadena nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Y yo me pongo a pensar vagamente, o sea, ¿cómo impacta el trastorno de ansiedad en nuestro día a día? ¿Cómo impacta en nuestra familia? ¿Cómo impacta en nuestro trabajo? ¿Y cómo impacta en nuestro bienestar individual como mujer altamente productiva? Porque yo te voy a decir algo. Nosotros hay un grupo, ¿verdad?, de mujeres que si no vemos esa agenda llena desde las 5 de la mañana que nos levantamos a meditar hasta las 10 de la noche que hay que acostarse para poderse levantar a las 5 al otro día, no tan contentos. Entonces, háblanos de eso. ¿Qué impacto tiene? Y sobre todo que no todo el mundo madura a nivel emocional al mismo tiempo. No es verdad que si hay una mujer de 40 años, se supone que a los 40 años ya tú tienes que manejar esta información. Hay chicas que yo he entrevistado aquí que tienen 21 años y tienen un nivel de madurez emocional más que una persona de 50. Entonces, no es al mismo tiempo. ¿Qué tú nos recomiendas para que nosotros hoy mismo, ya resonamos con algo de lo que tú has dicho? ¿Qué podemos hacer mañana? Tenemos que ir a conversar primeramente con un profesional, tenemos que empezar a bajar los niveles de la ocupación que tenemos por día, tenemos que ver esos dragones a los ojos para saber qué es lo que estamos escondiendo ahí. ¿Qué es lo que? Mira, siempre me voy a la parte racional. Cada vez que nosotros estamos siendo irracional, hay emociones que se detonan más fuertes. Pero ¿qué pasa? Que a través de los procesos racionales nosotros podemos identificar qué es lo que nos está pasando y tener nosotros mismos discusiones racionales internas que nos permitan cuantificar, ver la probabilidad de fracaso. O, por ejemplo, un ejercicio básico que yo le enseño a mis pacientes son los siguientes. Ok, ¿cuál es la probabilidad de ese hecho temido o de esa parte de que tú no puedes... Ok, ¿qué puede ocurrir si tú no llenas tus agendas un 100%? Tú te haces esa pregunta. Nada. ¿Verdad que sí? Ok, ¿de qué te sirve pensar de esa manera? De que si tú no tienes tu agenda llena, va a haber una catástrofe o tú no vas a poder cumplir las expectativas, vamos a poner a nivel económico del mes, porque tú tienes que cumplir. Anteriormente te ha pasado y te ha podido sobrellevar esos procesos. Totalmente. Y tú te vas a dar cuenta de que cuando tú haces esa discusión racional interna contigo, tú dices, pero ¿por qué yo me estoy preocupando si anteriormente yo he tenido... Antes de yo ser la Yulisa exitosa, que tenía la agenda llena y se estaba acostando a las cuchumbambas de la hora,
Señores, vamos a ver entonces ese proceso de que no tengo la agenda llena. Para el que creen algo en el universo, en Dios, en lo que tú quieras creer. Esto es un descanso. Lo necesito. ¿Por qué? Porque esto me puede ayudar a desconectarme un poquito. No todos los días yo tengo que tener la agenda llena. No todos los... ¿Por qué? Porque eso no tiene que generarme culpa. Exactamente. Pero tú sabes que esa autoculpa es generada por nosotros... O sea, nosotros mismos son los que nosotros nos autocastigamos sin necesidad. ¿Qué tú vas a resolver con autoculparte? Nada, absolutamente. Tener menos energía, estar más enojada. Estar menos productivo, porque lamentablemente cuando tú estás muy estresado y muy ansioso, la productividad no está. ¿Por qué? Porque tus pensamientos se están dirigiendo a esas cosas que tú tienes que resolver, que te están generando preocupaciones en tu día a día. Claro. El tú saber, por ejemplo, que tu niña está enfermita en casa, eso no te da, como quien dice, la productividad ni a lo mejor ese brillo que tú tienes para hablar, como quien dice ahora, en este proceso. ¿Por qué? Porque tu mente te está diciendo, tu hija está enfermita, tienes que preocuparte. Cuando termine este corte, llama a la doña, llama a tu mamá para ver cómo está tu hija. Claro. Pero que eso es parte de la alerta, que es necesario para tú, como quien dice, proteger a tus seres queridos y a tu protegerte tú misma. Sí. Tú sabes que yo uso mucho una técnica con la gente de mi entorno. Yo no sé si está bien o si está... O sea, escuchándote hablar me doy cuenta que tal vez no era la comparación correcta que yo hacía, porque yo siempre que me levanto, como que hago un ejercicio al lado de mi cama, yo abro como mi gaveta y ahí yo pongo muchas de mis emociones, porque... Las personas que somos altamente productivas tenemos que tener como una coraza, tenemos que tener algo que nos proteja a veces, porque si nosotros nos llevamos de la emoción, lloramos por cualquier cosa, nos enojamos por cualquier cosa, nos sentimos frustradas por cualquier cosa. Entonces yo relajo mucho con la gente de mi entorno y digo, señores, no hay tiempo. Y hay una anécdota que me hace reír mucho de una amiga el otro día que tuvo un duelo, una pérdida, y es triste, pero ya lo único que a uno le queda es reírse. Pues ella me decía, Yulisa, pero yo no pude ni llorar a la persona. Yo no pude ni llorar. Óyeme, algo, uno se ríe porque ya no hay nada que hacer. Sí. Pero ella me decía, Yulisa, yo no pude llorar porque la persona era como su abuelita, se murió en la noche antes, y al otro día, a las 7 de la mañana, ya ella tenía que estar en un lugar para algo que no podía decir que no. A las 2 de la tarde tenía que estar en otro lugar y así sucesivamente. Y ella lo decía como con ese pesar, pero al mismo tiempo hasta como... Y es increíble, nosotros no tenemos tiempo ni de vivir los duelos en este momento, y eso se desencadenan cosas que nosotros vamos a ver en 5 y en 10 años, ¿eh? Sí, porque ahora uno está poniéndole una curita. Claro, porque uno está poniendo ese balsamito, como quien dice, ese bengué para que no duele en el momento. Pero es necesario vivir su duelo y es necesario expresar cada emoción. Claro. Porque, por ejemplo, tú sabes un concepto que nosotros lo tenemos mal implementado, que es la ira. La ira es buena. ¿Por qué? Porque la ira tiene una función específica. Te ayuda a cumplir metas y te ayuda a poner límites. Claro. Tú no has hecho algo de pique, en pocas palabras, que tú le has dicho, yo le voy a demostrar a fulanito que yo sí lo puedo hacer. Sí. Eso es ira. La ira te ayuda a cumplir esas metas específicas. Y a moverte del lugar, claro. Que se te está haciendo impedido, que se te están siendo, como quien dice, poniéndote un stop. Y tú dices, no, espérate, yo tengo que yo mismo lograr esta meta específica, y eso es algo importante. Lo que pasa es que tenemos el concepto de ira de que es gritar, es hacer, romper. No, que no es lo correcto. Que no es lo correcto. Lo que uno aprendió fue a guardarse todas esas emociones, porque hay que respetar a mamá, a papá, porque el amiguito hay que tratarlo de esta manera, y es verdad. O sea, toda la razón. Allen, finalmente, en esa que es su cámara, dígale ahí a toda esa comunidad de mujeres altamente productivas que es necesario hacer una pausa, y qué usted recomienda para hacer esa pausa en términos de salud mental. Mire, lo más importante que yo le recomiendo a ese público amado es producción de dopamina. ¿Qué es la dopamina? Esa es aquella sustancia, aquel neurotransmisor que se produce y se segrega cuando hay felicidad. Vamos a empezar a generar dopamina. ¿Cómo podemos generar dopamina? Haciendo ejercicios, dedicándose tiempo a usted misma, no dedicando tanto tiempo a rumiar y sobrepensar en aquellas circunstancias que usted teme, que usted acontece. ¿Por qué? Porque tenemos recursos suficientes para enfrentar cada circunstancia de nuestra vida, cada proceso. ¿Por qué? Porque usted es una mujer que sabe, que ha dado vida o que va a dar vida. Las mujeres prácticamente son menos enfermizas, o sea, se enferman menos que el hombre en cuanto a enfermedades genéticas. O sea, para mí la mujer tiene un valor tan importante ante esta sociedad que
señores, vamos a relajarnos un poco, vamos a buscar cosas que nos den felicidad y en dado caso de que usted no pueda porque tenga una alta emocionalidad negativa, pues que venga para consulta. Claro que sí. Ay, sí. Ay, sí. Yo que soy venga muy pa' pro de consulta. eso. Nosotros tenemos que tener nuestro psicólogo de cabecera. O sea, eso es como el médico de cabecera, como la estilista de cabecera. Claro. En este tiempo yo creo que es la única En esa persona forma. que tú confías. Claro, yo creo que es la única forma de nosotros seguir caminando, Sí. ¿verdad? Por lo menos con estabilidad y con Sí. plenitud, porque señores, Claro. esto no está fácil. No. Allen, gracias por esta conversación, Para me mí. encantó y la verdad es que quiero seguir debatiendo sobre esto. Tú sabes Claro. que este es mi hobby, en realidad. Este programa es para yo investigar todos los temas que me gustan, que necesito más información, Aprender. compartirlo con mi comunidad Sí. y me siento muy feliz de que hayas estado aquí. Gracias. Para mí un placer, gracias por la invitación y de verdad qué gusto Amén. de pertenecer a esta gran podcast y Mujeres Reales. Claro, De así verdad que es. sí. Gracias, Yulisa. Gracias a ti y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa dedicado al bienestar, uno de los pilares fundamentales de las mujeres reales. Esto es Mujeres Reales, el podcast.